Vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo. Qué hermoso poder adorar a un Dios fuerte y poderoso. Un Dios de amor, un Dios de esperanza. Pastor, ¿qué pasa cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué sucede cuando nos convertimos en seguidores de Jesús? Y la respuesta y mucho más en los próximos minutos. Pero ahorita le quiero dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks Community Church, campus en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos comprobado que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, se vive mejor. Y hoy continuamos y terminamos la serie El Espíritu Santo. Entonces, pastor, ¿qué pasa cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Y la respuesta es muchas cosas, pero yo sé que esta respuesta no es suficiente para muchos de ustedes. Así que la vamos a desarrollar. Y no siempre pido esto, pero hoy sí, porque el mensaje de hoy nos va a ayudar a establecer raíces bien profundas en lo que es la palabra de Dios y nuestra fe en Jesús. Así que le invito a que, aunque entienda todo lo que voy a decir en esta tarde, le invito a que vaya a nuestra página web o Facebook o YouTube, a River Oaks Community Church, y vuelva a ver el mensaje de hoy, tome notas y créame que le va a ayudar mucho. Le va a ayudar mucho y le va a ayudar mucho a establecer raíces bien profundas en lo que es la palabra y la verdad de Dios. Bueno, y la respuesta es muchas cosas. Pero yo hoy he seleccionado 3 cosas principales que suceden inmediatamente, en automático. Y para ayudarme a explicar esto, me voy a usar a mí, voy a usar mi testimonio, lo cual muchos de ustedes ya lo conocen, y me voy a usar a mí en tercera persona como ejemplo. Pero usted reemplaza mi nombre con su nombre, ¿sí? Pero voy a usar Luis. Entonces, ¿qué sucedió cuando el pastor Luis aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador a sus 13 años en Palo Negro, Maracay, en el país de Venezuela? ¿Qué sucedió? Número 1, a Luis se le perdonaron todos sus pecados. ¿Qué le perdonaron a Luis? Todos sus pecados. Unos momentos antes de que el Espíritu Santo lo convenciera de que Luis era un pecador, Luis estaba apartado de Dios, no perdonado por él y culpable de sus pecados. Y debido a esto, Luis estaba personalmente responsable de pagar las penalidades que sus pecados merecían. No importando qué tan buena gente era Luis, no importando qué tan religioso era Luis, no importando qué tan compasivo o sincero era Luis, él era responsable de pagar por sus pecados. Pero en el momento que Luis reconoció que era un pecador en necesidad de un Salvador e invitó a Jesús a ser su Señor y Salvador, él también aceptó a que Jesús pagara por sus pecados. Entonces Dios aceptó a Luis, Dios perdonó a Luis, Dios ya no responsabilizó a Luis de pagar por sus pecados. Luis fue perdonado y liberado del poder del pecado. Y a continuación, le quiero leer algunos pasajes bíblicos que afirman esta gran verdad. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, pues Dios ofreció ¿a quién? A Jesús como el sacrificio por el pecado, y Jesús y solo Jesús. Las personas son declaradas ¿qué? Justas. No necesariamente son justas, pero son declaradas justas a los ojos de Dios cuando ¿qué? ¿Creen en quién? En Jesús. Que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 afirma, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida ¿qué? Eterna. ¿Por medio de quién? Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró. Se llama, ¿nuestra qué? Libertad. Nuestra libertad tuvo un precio, ¿sí o no? Sí. Es un regalo para nosotros. Nosotros no pagamos, pero Jesús sí pagó en la cruz. Y eso es un regalo para nosotros. Incluso nosotros no podíamos pagarlo.
que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y Juan capítulo 3, versículo 36 dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ¿qué? La ira del juicio de Dios. ¿Usted sabe cómo se llama lo que acabamos de leer? Se llama gracia. Gracia. Y Luis, ¿qué es gracia? Es el favor inmerecido que Dios te da a ti y a mí. No los da sin merecerlos, sin hacer nada al respecto. Él nos los da cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Una segunda cosa que pasó fue que Luis fue justificado. Cuando Luis a sus 13 años invitó a Jesús a ser su Señor y Salvador, él fue justificado inmediatamente. En otras palabras, fue declarado justo. Y para ayudarme a explicar esto, les quiero llevar a una historia que contó Jesús, que muchos de nosotros conocemos, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Y dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿un qué? Despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Yo no sé por qué estoy poniendo esa voz así, pero bueno. Una voz altanera, ¿no? Adúltero, para nada soy como ese cobrador de impuestos que estaba ahí. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos, que era pobre, cobrador de impuestos, y no era que era pobre financieramente, sino que él sabía que estaba pobre espiritualmente, porque este hombre también tenía dinero. El cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de ¿qué? Este hombre tenía dolor, el pecado le estaba causando ¿qué? Dolor. Mientras decía: oh Dios, ten ¿qué? Ten compasión de mí. Este hombre no le estaba demandando la compasión a Dios, se la estaba pidiendo desesperadamente. ¿Ha notado eso? Ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pobre pecador de impuestos y no el fariseo quien regresó a su casa ¿cómo? Justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y pastor, ¿qué significa ser justificado? Una palabra poderosa bíblicamente hablando, ¿no? ¿Qué significa ser justificado? La justificación es un acto instantáneo y legal. Usted sabe que eso de legalidad, de abogado, todo eso viene del cielo. Eso no fue que se lo inventó el hombre. La justificación es un acto instantáneo y legal de parte de Dios. O sea, no es que usted puede ser más justificado si da más oraciones y más tiempo en el evangelio. No, usted es justificado y justificado. Amén. Ahora, santidad sí, eso es otro proceso. En el cual Dios nos declara perdonados, nos da la justicia de Cristo. Se llama... nos perdona y aparte nos da la justicia de Cristo y nos declara justos ante sus ojos. ¿Y por qué? Esto es muy bueno, esto son muy buenas noticias. Porque cuando nos presentemos delante de Dios Padre, que todos lo vamos a hacer, cristiano o no, nos presentamos con la perfección de Cristo y no con mi culpa y pecado. Y esto son muy buenas noticias. Amén. Imagínense llegar al juicio y no... se te da el boletín de Jesucristo porque creíste en su sacrificio por ti. Esas son muy, muy buenas noticias. Leamos lo que el apóstol Pablo dice al respecto. En Colosenses capítulo 1, versículo 22 al 23, que dice: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna ¿qué? ¿Gracias a quién? A Jesús. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella.
no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia, porque estas son buenas noticias. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Y miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo, no en Estados Unidos, no en lo que diga inmigración, ni lo que diga el presidente, ni cuánto gano. ¿Nuestra fe en quién? Jesús. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Se llama americano, latino, asiático, del Medio Oriente. Lo que necesita es creer en Jesucristo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, en ese favor inmerecido que nos ha dado, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Red Rocks, Iglesia de Jesús. La salvación en Cristo es puro poder. Es puro poder debido a que cambiamos nuestra pecaminosidad por la justicia de Cristo. Dios ya no me mira como un pecador, sino nos mira como un hijo, como una hija, tan justo y perfecto como su Hijo Jesús. Y por eso yo repito y pido que no se le olvide. Que ser justificado es puro poder, son muy, muy buenas noticias. Y si usted ha puesto su fe en Jesús, usted es una persona justificada. Y a lo mejor ahorita no podemos experimentar la totalidad de lo que significa esto, pero la eternidad va a comprobar que eso son muy buenas noticias. Y una tercera cosa que pasó cuando el pastor Luis puso su fe en Jesús en Palo Negro, Maracay, hace unos años, muchos años atrás. Eso fue en los 80. Una tercera cosa que pasó fue que el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de Dios, Dios mismo, vino a morar, vino a quedarse en Luis. Amén. Algo fascinante. Mire lo que confirma 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Comienza con una pregunta. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive ¿dónde? En ustedes. ¿Y cuándo pasó esto? Bueno, en el mismo momento de la conversión, Luis obtuvo al Espíritu Santo cuando aceptó a Jesús a sus 13 años en Palo Negro, Maracay. Él no se tuvo que esperar 6 meses para completar la clase de bautismo, no tuvo que buscar la oración de un megapastor para recibirlo, ni siquiera tuvo que tomar la clase de doctrina básica. El Espíritu Santo se mudó y se quedó permanentemente en Luis la misma noche que Luis aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Mire lo que confirma Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Dando a entender que cuando pertenecemos a Él, sí tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí o no? ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo adentro de Luis? Está haciendo muchas cosas, como ya dije. Le voy a dar algunas de las cuales ya hemos hablado en las últimas semanas. Él está ayudando a Luis a vivir la vida cristiana. Él está guiando a Luis en su vida diaria. Él está equipando a Luis con capacidades especiales, con dones para que le sirva. Y como ya dije, estos temas ya los hemos estado hablando durante las semanas pasadas. Y llegamos a una cuarta cosa que pasó cuando Luis aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y esto fue que el Espíritu Santo le garantizó la vida eterna. ¿Qué le hizo el Espíritu Santo?
le garantizó la vida eterna. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Y ahora a ustedes, los gentiles, y nosotros, by the way, ¿somos qué? Somos gentiles. También han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que una persona le pertenece a Dios? Porque tiene el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es ¿qué? La garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos ¿qué? Gloria y alabanza. En otras palabras, Luis nunca perderá su salvación porque el Espíritu Santo se lo garantizó. Esto no quiere decir que Luis es libre de vivir como se le da la gana, porque ya está garantizado que va a llegar al cielo. No, no quiere decir eso. Esto sí quiere decir que debido a que Luis es un genuino creyente, aunque a veces falle y tropiece en su caminar de fe, el Espíritu Santo le garantiza su salvación eterna. Entonces, con esto llegamos a la pregunta controversial, porque sí hay una pregunta controversial del día. ¿Puede el pastor Luis algún día perder su salvación? ¿Puede un cristiano perder su salvación? Cuando una persona es salva, siempre es salva, no importando qué. Y la verdad es que la respuesta es simple y clara. Es bien simple. Pero debido a que nosotros los humanos tenemos tendencias a ser complejos y complicados. No sé si se ha dado de cuenta. No estoy hablando por usted, estoy hablando por testimonio personal. Y nos gusta suponernos. Pastor, ¿y qué esto y aquello? Y suponga esto. ¿Por qué no nos gusta suponernos cosas, sí o no? Mi respuesta simple y clara la daré al terminar mi mensaje. Así que le invito a que no se vaya. Que se quede hasta el final, por favor, por amor a mí, aunque sea. Y preste mucha atención. Pero ahora daré mis respuestas a las muchas suposiciones que podamos tener. Iglesia, muchos expertos, al estudiar este tema en la Biblia, personas que conocen la Biblia mucho más que yo, concluyen que sí se puede perder la salvación y otros concluyen que no se puede perder. Y para decirle la verdad, hay versículos que apoyan las dos conclusiones. Y para comenzar, me quiero apoyar en la siguiente declaración. Incluso esta declaración la hizo Wayne Grudem. Él todavía vive, él es un profesor en una universidad cristiana en Chicago. Pero me gustó mucho su declaración, que dice: todos aquellos que realmente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y perseverarán como cristianos hasta el final de sus vidas. Y solo aquellos que perseveran hasta el final son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Y notemos que en ninguna forma esta declaración apoya una gracia barata o irresponsable. De que si solo oras una oración para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, esto te da permiso para continuar viviendo como quieras y todavía llegar al cielo por el simple hecho de que una vez hiciste una oración y nada más. Y para responder a esta muy buena pregunta y controversial pregunta, voy a hacer algunas observaciones. Y muchos de ustedes ahorita quieren cuántos puntos tengo. Y la verdad que no sé, pero vamos a hacer algunas observaciones. Así que preste atención y después me dice: pastor, usted tuvo 2 puntos. O 3. Número 1. Dios en su misericordia, nos guarda con su poder.
Dios en su misericordia nos guarda con su poder. Hay muchas declaraciones en el Nuevo Testamento que hablan de la seguridad de la salvación. Una seguridad no basada en lo que hacemos, pero sí en lo que Dios ya hizo en la cruz. Mire lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando usted es una oveja de Jesús, ¿qué hace? Seguirlo. Le doy vida eterna y ¿qué? Nunca perecerán. Nadie puede, nadie. Quiere decir que nada, nadie ni nada me la puede quitar, dice Dios mismo. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede ¿qué? Quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos unos. En otras palabras, ya cuando llegamos a ser ovejas del Señor, ya somos para siempre. Nada ni nadie podrá cambiar eso. Es lo que yo entiendo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Un versículo súper famoso y créame que es un versículo de mucha bendición para mi vida. Pero continúa diciendo, pues Dios conoció a los suyos de ¿cuándo? Antes de tiempo, ¿no? De antemano. ¿Y los qué? Entonces, ¿quién eligió? Dios. Para que llegaran, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¿Y quién es su hijo? Jesús. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino es nuestro hermano mayor. Después de haberlos ¿qué? Elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los eligió y después los llamó, ¿los qué? Los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio ¿qué? Les dio su gloria. Estos versículos dan la impresión de que la salvación es un paquete, ¿no? Y ya es un hecho, donde se incluye elección, llamamiento y un correcto posicionamiento. Se llama el paquete, Dios te eligió, Dios te llamó y te posiciona. Ahora vamos a leer un versículo que ya hemos leído, pero ahora va a ser Reina Valera, versión Reina Valera 1960. Este también puro poder. Acuérdense que yo me crié en Reina Valera. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados, que es lo mismo de garantía. Yo no recuerdo, pero allá en Venezuela creo que había un sello, ¿no? De garantía, ¿no? De sello, y si tenía ese sello estaba garantizado a llegar a ciertos... Es el sello Norben, ¿no? Este sello es mucho mejor que el Norben. Fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza ¿de quién? De su gloria. Y estos versículos respaldan la conclusión de que la salvación es y cuando hablo de la salvación estoy hablando de un cristiano genuino, de un creyente genuino, es segura, no se pierde, una vez salvo, siempre salvo. Amén. Y estos versos, estos versos no, ahora quiero iniciar lo que es la enseñanza paralela. Porque hay otra enseñanza paralela en la Biblia que no podemos ignorar. Y es la que nos enseña a responsabilizarnos, a perseverar en nuestra fe y vida cristiana. Repito, hay una enseñanza paralela a lo que acabamos de leer que enseña que el cristiano se tiene que responsabilizar a perseverar en su fe y en su caminar cristiano. En otras palabras, es nuestra responsabilidad mantenernos en el camino. Y esto no quiere decir que tenemos que ganarnos la salvación, porque no. Pero sí quiere decir que tenemos que vivirla diariamente.
No tenemos que ganarla, pero sí tenemos que vivirla. Mire, esto está confirmado en Mateo capítulo 10, versículo 22, que dice, pero todo el que, ¿qué? Se mantenga, ¿cómo? Mantenga firme hasta el final, será salvo. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 22 al 23. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Algo que ya leímos. Mire lo que dice aquí. Pero deben seguir, ¿qué? Deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse como firme en ella, en la verdad de Jesús. No sé, dando a entender que sí se puede alejar uno, ¿no? No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 14. Y si usted lee el libro de Hebreos se va a dar de cuenta que los cristianos estaban siendo perseguidos fuertemente. Y muchos de ellos pareciera que estaban dejando la fe. Y por eso es que el escritor escribe esto. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Si somos fieles hasta el fin, según el versículo. Más adelantito, Hebreos 10, 35 al 39. Por lo tanto, no desechen la firme confianza, dando a entender que sí se puede desechar, ¿correcto? ¿No? ¿Sí o no? No desechen, es porque a lo mejor sí lo pueden desechar. No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. En otras palabras, cuando piensen desecharla, recuerden las recompensas que va a traer. ¿Cómo comienza ahí? Perseverar, ¿cómo? Con paciencia. Es que pastor, es que yo estoy perseverando, pero paciencia es un buen tiempo. Usted lo sabe. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que ¿qué? Que se aleje, advirtiendo a que, no se alejen. Pero nosotros River Oaks, no somos de los que se apartan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, mire, yo no soy de los que se apartan. Amén. Pero nosotros, no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. ¿Somos qué? Los fieles. Y nuestras almas serán salvas. Y 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2. ¿Se acuerdan que le dije que tenían que ver el video de nuevo en su casa? Ya saben por qué. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y aferrarse es agarrarse de Él, cueste lo que cueste. ¿Sí o no? Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Y miren, hay otros versículos que afirman esta gran verdad. Le invito a que lo busquen en su casa. No podemos negar que hay enseñanzas muy claras en la Biblia donde responsabiliza al creyente a mantenerse firme en la fe cristiana. ¿Sí o no? No podemos negarlo. Ahora, ¿cómo podemos unir estas dos enseñanzas de una manera que nos ayude a crecer en la fe cristiana y cumplir con los propósitos de Dios? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Y preste mucha atención porque tuve que estudiar bastante para esto. Que sea la gracia y el Espíritu Santo poniendo mis palabras en estos momentos. Para responder a esta pregunta, ¿cómo podemos unir estas dos enseñanzas para cumplir los propósitos de Dios? Ahora sí, tengo 4 observaciones.
basado en la declaración que di unos minutos atrás, que era de Wayne Grudem. Y la declaración dice: todos aquellos que realmente han nacido de nuevo serán guardados por el poder del Espíritu Santo y perseveran como cristianos hasta el fin de sus vidas. Y solo aquellos que perseveran hasta el final son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Así que observación número 1, basado en esto y en lo que hemos leído, Dios nos guarda con su poder para salvación. Basado en esta gran verdad, yo creo que un genuino creyente permanecerá por siempre un genuino creyente. Porque Dios nos guarda con el poder del Espíritu Santo, Dios guarda nuestra salvación. Y acuérdense que leímos Romanos capítulo 8, donde afirma que Dios nos conoció de antemano, nos eligió, nos llamó, nos justificó y nos glorificó antemano. Yo creo que un genuino creyente permanecerá por siempre un genuino creyente. Observación número 2. Basado en observación personal y bíblica, yo creo que un genuino creyente puede comportarse como una persona no cristiana por un periodo de tiempo. ¿Por un qué? Un periodo de tiempo. Y todavía ser un cristiano genuino. Y aunque esta persona no haya perdido su salvación, por seguro no la está viviendo. Podemos decir que es un mal cristiano. Ahora, yo también creo que esto es un tiempo muy peligroso porque podría ser algo más serio que simplemente un cristiano frío o carnal. Debido a que tal vez, esta persona que dice ser cristiana está mostrando su verdadera identidad de que nunca fue un genuino seguidor de Jesús, pero que por un periodo de tiempo se comportó como uno. ¿Sí me di a entender? Nunca fue, pero un periodo de tiempo se comportó como uno y la gente pensó que sí era. Observación número 3. Basado en observación personal y bíblica, y créanme que estos ejemplos los encontramos en la Biblia. Yo creo que un no creyente, una persona no creyente que nunca recibió a Jesús, puede vivir como un genuino creyente y ser usado por Dios por un periodo de tiempo. Mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los ¿qué? Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y estas personas tal vez fueron buenas personas. Tal vez estuvieron participando en actividades y tradiciones religiosas, sirviendo en una iglesia cristiana, pero nunca se atrevieron a desarrollar una relación personal con Jesús y reconocer que eran pecadores. Hicieron cosas en el nombre de Jesús, pero nunca le reconocieron como su único y suficiente Salvador, así como Judas Iscariote. Y número 4. Tal vez, sí van a haber personas que tal vez sí experimentaron la esperanza cristiana, pero por las razones que sean, terminan rechazándola para convertirse en apóstatas. Y pastor, ¿qué es apóstata? Apóstata es una persona que intencionalmente abandona la fe cristiana. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron ¿qué? Y dan a entender que sí fueron verdaderos cristianos. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y que luego ¿qué? Se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. ¿Al qué? Ya rechazaron las buenas noticias. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos
lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Y mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. ¿Sí qué? Quiere decir que lo podemos negar. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Pues Él no puede negar quién es. Y con estos versículos, hermanos, yo estoy abierto a la posibilidad, pero acuérdense, esta no es la enseñanza principal. Estoy abierto a la posibilidad de personas que algún día sí experimentaron la esperanza cristiana, pero que terminan intencionalmente rechazándola y así perdiendo su salvación. Yo diría que eso es una desgracia. Entonces, pastor, ¿puede un cristiano genuino perder su salvación? Denos la respuesta simple y clara, o clara y simple. Y ahora sí se la voy a dar. Pero les quiero leer 2 versículos primero. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. En vista de todo esto, ¿qué dice ahí? Esfuércense. ¿Y cómo nos vamos a esforzar? Al máximo. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Según de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 11. Dice, así que amados hermanos, ¿qué? Esfuércense. ¿Por qué? Por comprobar. ¿Sí qué? Si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Tenemos que esforzarnos, ¿por qué? Por comprobarlo. Hagan estas cosas y nunca ¿qué? Cuando, ¿qué? Cuando nos esforzamos. Ya, yo mismo me di la respuesta. Cuando nos esforzamos por comprobar si realmente somos elegidos de Dios. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puro poder. Y mi respuesta simple y clara es, ya aquí sí va. Cuando una persona es un genuino cristiano, no puede perder su salvación. Debido a que un genuino cristiano no pregunta si se puede perder o no. Un genuino cristiano nunca pregunta, nunca va a hacer esa pregunta. Porque usted sabe, me puse a estudiar y a pensar en esa pregunta, y esa pregunta es irrelevante para un verdadero cristiano. Porque el verdadero corazón de esta pregunta es tratar de investigar cómo se puede recibir las bendiciones de Dios sin comprometerse ni sujetarse a Él. Pero un genuino cristiano sí se la pasa preguntando cómo me puedo esforzar más para comprobar que soy un elegido de Dios. Esa sí es la verdadera pregunta. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6, dice, podemos ¿qué? Estar seguros, se llama estar seguros de que conocemos a Dios, ¿sí qué? Si obedecemos sus mandamientos. Señor, ¿cómo más puedo comprobar? ¿Qué más? ¿Qué otro mandamiento puedo yo cumplir para comprobar que sí soy un elegido? Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que ¿qué? Obedecen la palabra de Dios, demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. ¿Cómo sabemos que vivimos en Él? ¿Cuándo qué? ¿Obedecemos qué? La palabra de Dios. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. River Oaks.
debido a que nuestra salvación está garantizada por el Espíritu Santo que vive en nosotros, la pregunta no es si se pierde o no la salvación, es irrelevante. A mí no me importa. Porque mi pregunta diaria, nuestra pregunta diaria es, ¿cómo me puedo esforzar más para comprobar que soy un elegido de Dios? ¿Cómo me puedo esforzar más para comprobar que soy un elegido de Dios? Y Dios te dará la respuesta a través de su palabra y tú la obedeces. Y buenas noches, la salvación está garantizada. Un aplauso a nuestro Señor, amén. Y me emociona saber que somos personas perdonadas. Me emociona saber que somos una iglesia donde hay personas perdonadas, somos justificados. Me emociona saber que el Espíritu Santo mora en nosotros y garantiza nuestra vida eterna con su poder. Y eso son muy buenas noticias. Es algo que nos debería llevar a vivir gozosamente. Es una verdad que nos debería vivir con paz a pesar de las circunstancias. Es una verdad que nos debería llevar a vivir con la alegría y la bendición y la esperanza de Dios diariamente. Me emociona saber que somos una iglesia llena de personas que se caracterizan en preguntar no si la salvación se pierde o no, porque no nos importa. Pero sí nos preguntamos, ¿cómo me puedo esforzar más para comprobar que soy un elegido de Dios? Me alegra que estamos llenos de gente así. Me emociona saber que somos una iglesia donde hemos comprobado que con Dios sí se puede y sí vale la pena perseverar y dar frutos, no de una vida perfecta, pero sí de una vida cristiana que glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Pasa si nos ponemos de pie. Cerremos nuestros ojos. Y la primera pregunta para reflexionar, para crecer, es: ¿has invitado a Jesús a ser el Señor y Salvador de tu vida? ¿Has invitado alguna vez a Jesús a ser el Señor y Salvador de tu vida? Y si la respuesta es no, lo único, o yo diría la oración más efectiva que puedes hacer es la que hizo el despreciado cobrador de impuestos en la historia que contó Jesús. Y es: Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Si nunca has aceptado, haz esa oración. Te la mereces. Va a ser la mejor decisión de tu vida. Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y cuando haces esa oración con desespero, Dios te va a justificar. Cuando haces esa oración con un corazón genuino y honesto de que has reconocido de que eres un pecador, Dios te va a justificar inmediatamente. Serás justificado. Y la eternidad comprobará que fue la mejor decisión de tu vida. Has invitado a Jesús a ser el Señor y Salvador de tu vida. Ten compasión de mí porque soy un pecador, Dios. Iglesia, mi segunda pregunta para reflexionar es: ¿hay evidencia en tu vida de que Jesús es tu Señor y Salvador? ¿Hay evidencia en tu vida de que Jesús es tu Señor y Salvador? Quiero que levante su mano y quiero orar por usted. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, si hay alguien en esta tarde que aún no te ha reconocido como su único y suficiente Salvador, pido que tú esta tarde ellos puedan ser convencidos, Señor, de que son un pecador en necesidad de un Salvador y puedan invitar a Jesús, el único camino a la vida eterna, a ser su Señor y Salvador. Ahora también como iglesia, yo quiero orar por River Oaks Community Church,
Padre, que tú nos des las fuerzas a través del poder de tu Espíritu Santo para perseverar en la obediencia a tus mandatos. Amado Dios, danos la fuerza. Dile, Señor, dame las fuerzas para perseverar en la obediencia a tus mandatos. Señor, revélanos cómo nos podemos esforzar más para comprobar que somos tu hijo, que somos tus hijos, que somos elegidos, que somos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Padre, que eso sea nuestro deseo. Vivir para ti, vivir en obediencia a ti. Sabemos que no tenemos vidas perfectas, Señor, pero tenemos a un Dios perfecto. Sabemos que tal vez no somos fieles, pero tenemos a un Dios que es fiel. Amado Dios, danos la fuerza y la capacidad para perseverar en la obediencia a tus mandatos y así poder ser luz en medio de las tinieblas, así poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados, para así recibir la recompensa maravillosa de la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amado Dios, ahora que vamos a continuar alabando y adorando tu nombre. Padre, también queremos pedir por nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por el dador alegre. Gracias porque esta es una iglesia que sabe dar. Una iglesia que sabe invertir. Una iglesia que sabe someter sus finanzas a tu autoridad. Bendice a las personas que dan en línea, a las personas que ya han dado, que dan durante el servicio y a las que van a pasar adelante para dar. Padre, lo hacemos no porque tenemos, sino porque tenemos el privilegio de hacerlo. Lo hacemos con un corazón alegre, reconociendo que toda la provisión viene de lo alto. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y la iglesia dice, amén y amén. Podemos participar.